Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis en donde vamos a explicar cómo derivar el producto de funciones. Y también este vídeo nos servirá para recordar, supongo que ya tenéis la tabla de derivadas, pues tres derivadas importantes. En primer lugar, la derivada de la función exponencial e a la x, es muy fácil porque deriva como e a la x, como ella misma. En segundo lugar, tenemos la función seno de x, que deriva como coseno de x. Y en tercer lugar tenemos la función coseno de x, que deriva, cuidado, como menos, cuidado con este menos seno de x. Pues conociendo estas tres derivadas, vamos a aprender a derivar productos de funciones. Fijaros que hemos puesto aquí que el producto de dos funciones f y g, o mejor dicho, la derivada del producto de dos funciones f y g es igual, cuidado, no es igual al producto de derivadas, es igual a la derivada de la primera función, a la derivada de f por la segunda sin derivar, más la primera, que es f sin derivar, por la derivada de la segunda, ¿vale? Vamos a aplicar esta fórmula, repito, la derivada de dos funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, derivada del producto de dos funciones. Vamos a aplicarlo a dos casos. En primer lugar tenemos la función e a la x por coseno de x. Fijaros que podemos decir que e a la x es nuestra función 1 y el coseno de x es nuestra función 2. O, si queréis, que e a la x es nuestra función f y que el coseno de x es nuestra función g. Bien, pues vamos a derivar. ¿Qué tendremos? Que f' de x será igual a derivada de f, derivada de e a la x es e a la x por el coseno de x sin derivar, más la primera función sin derivar, e a la x sin derivar, por la derivada de la segunda, que es la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, ¿vale? Y si queréis, para dejar esto un poco más arregladito, podemos sacar factor común e a la x, y tendremos que la derivada de e a la x coseno de x es e a la x por coseno de x menos seno de x. Y ya tenemos la derivada del producto de dos funciones, ¿vale? ¿Qué ocurre en el siguiente ejemplo? Fijaros, en el siguiente ejemplo tengo tres funciones. E a la x, que podemos llamarle f, por seno de x, que podemos llamarle g, y coseno de x, que podemos llamarle h. Bien, hay una fórmula para derivar el producto de tres funciones, pero para no tener que memorizarla, porque es compleja, lo que os aconsejo es agrupar las tres funciones en dos y decir, por ejemplo, que e a la x es f y que seno de x es g. Y cuando nos toque derivar g, volveremos a aplicar la derivada del producto. Vamos a ver si queda claro. Fijaros, tengo que f' de x será igual a derivada del primero, derivada de f, es decir, la derivada de a la x, que es e a la x, por g sin derivar, es decir, seno de x, coseno de x, más e a la x sin derivar, es decir, e a la x, y ahora tengo que derivar seno de x por coseno de x. Entonces, lo vamos a hacer como un producto de funciones. Seno de x por coseno de x, ¿qué tendrá por derivada? Pues fijaros, si seno de x es la primera función y coseno de x es la segunda, tendremos derivada del seno de x, que es coseno de x por el coseno sin derivar, más, sigo aquí abajo, el seno de x sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces, arreglamos un poco esto de aquí, tendremos e a la x, seno de x,
coseno de x más e a la x por coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿vale? Y aquí nos podríamos quedar y decir que esta es la derivada de e a la x por seno y por coseno. Ahora bien, si somos elegantes y nos acordamos de la trigonometría, podemos sacar factor común e a la x y multiplicar e a la x por, fijaros, lo voy a marcar en rojo, seno de x por coseno de x es la mitad del seno del ángulo doble, es decir, es 1/2 seno de 2x. Y, lo marco en rojo también, coseno cuadrado menos seno cuadrado es el coseno de 2x, el coseno del ángulo doble. Por lo tanto, más coseno de 2x. Y ahora sí que siendo estrictamente elegantes, matemáticamente elegantes, ya habíamos acabado. Y la derivada de e a la x por seno de x por coseno de x es e a la x por 1/2 de seno de 2x más coseno de 2x. Recordar la fórmula de la derivada del producto, y espero que haya quedado claro cómo se puede aplicar no solo al producto de dos funciones, sino al producto de más de dos funciones, con el truquillo de ir agrupando en grupos de dos todo el rato. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.